buenas noches, amigos televidentes. Bienvenidos a un nuevo episodio de Focos y de su segmento Zoom. Rosenberg Rivas, artista, diseñador, orfebre de belleza, fantasías e ilusiones. En relación a su talento y creatividad y a sus éxitos nacionales e internacionales, El Salvador conoce todavía muy poco de este extraordinario hijo y artista suyo, aún más reconocido internacionalmente que en su propia tierra. Diseñador visual de profesión con especialidad en costume design, diseño de vestuario para espectáculos, director de espectáculos. Su infancia y adolescencia transcurrieron llena de estímulos, conocimientos diversos, sensaciones y percepciones. Su existencia parecía predestinada al arte, a la creación y a potenciar y sacarle el máximo provecho a la vida. Diseñador multidisciplinario, integrador de nuevos lenguajes estéticos de la región centroamericana, catedrático universitario, conferencista, gestor y patrocinador de proyectos culturales, exitoso artista y empresario, con gran presencia en selectos escenarios internacionales, como Le Cirque du Soleil, el Carnaval de Río de Janeiro, la Ópera Nacional de Cuba, la primera pasarela de Chanel en La Habana, Cuba, y el célebre Cabaret Tropicana, entre otros. En 2013 expone su retrospectiva de 10 años en el Museo de Arte del Salvador, Marte, recopilando su trabajo y proceso intelectual. En el 2014 gana el Premio Nacional de Cultura, otorgado por el Centro Cultural Salvadoreño Americano. En el 2016 es el primer diseñador internacional de vestuario del emblemático espectáculo Tropicana de Cuba, con 77 años de existencia. Y en el 2017, El Salvador lo honra como embajador de marca país en cultura y moda. Focos está honrado de recibir y darle la bienvenida a Rosenberg Rivas. Bienvenido, Rosenberg. Gracias. Me has causado tal impresión que realmente nunca había oído de una forma tan atinada toda mi trayectoria en poco tiempo. Bueno, te lo agradezco. Nos agrada tu presencia desde hace más de un año. Sí. Quería que estuvieras acá. Y además, no he conocido a ninguno de los invitados de Focos que se haya tomado tan en serio y tan al pie de la letra su presencia acá con un collar de Focos. El único problema es que, o la única omisión, es que no le veo luces. Lo que pasa es que ya la energía me la he consumido yo toda. Bueno, espero que te quede todavía para esta, por supuesto, para esta conversación. Hemos preparado una reseña de la vida y obra de Rosenberg Rivas. Rosenberg Rivas Durán nació en San Salvador el 31 de octubre de 1980, Día de las Brujas. Hijo de padres trabajadores vicentinos, José Jaime Rivas Cáceres y Juani Durán Córdoba. Desde temprana edad, Rosenberg se interesó por los colores y la construcción de nuevos artefactos. A los 6 años ya creaba juguetes con repuestos de motocicletas de la huesera de su padre. Él, un hombre de negocios dedicado a la importación de repuestos automovilísticos, y su madre, una asesora fotográfica. Oficios que fueron importantes en la afición de Rosenberg por el diseño y el mundo artístico. Su abuela paterna, doña Vilma Vidal Cáceres de Rivas, maestra de parvularia, lo motivó a interesarse por aprender y tener avidez del conocimiento, y a sensibilizarse por las diferentes disciplinas artísticas como el dibujo, la pintura, la danza y el teatro. Se graduó como primer bachiller del Colegio Cristóbal Colón en 1997 y alumno cum laude de la carrera de diseño gráfico en la Universidad Dr. José Matías Delgado en 2001, de la cual fue nombrado, con solo 21 años, coordinador de la carrera en su alma mater, convirtiéndose en la persona más joven en asumir un cargo de dirección. Luego de alternar su trabajo como catedrático y comunicador gráfico en el Ministerio de Gobernación, renunció
y con sus ahorros partió a estudiar diseño de vestuario para espectáculos en el Instituto de Moda y Tecnología de la ciudad de Nueva York. Con la combinación de su talento y diversos conocimientos adquiridos en cultura y arte, creó Universo Rosenberg, marca que integra en el diseño, vestuarios, ambientes y escenarios de espectáculos para teatro, danza, cine, carnavales y acontecimientos sociales. Su originalidad y capacidad innovadora han llevado sus diseños y montajes a escenarios internacionales como Cirque du Soleil, el Hollywood Design Award, el Carnaval de Río de Janeiro, la Ópera Nacional de Cuba, la primera pasarela de Chanel en La Habana, Cuba, entre otros. En 2013 celebra con una exposición sus 10 años de trayectoria artística en el Museo de Arte de El Salvador, Marte. En el 2014 fue reconocido con el Premio Nacional de Cultura, otorgado por el Centro Cultural Salvadoreño Americano. Y en el 2016 fue el primer diseñador internacional de vestuario del emblemático espectáculo Tropicana de Cuba, que tiene 79 años de existencia. En 2017 el gobierno de El Salvador lo nombra embajador de la marca País. Y en 2019 la alcaldía de San Salvador lo designa director artístico de las patronales Fiestas Agostinas. Vamos a comenzar, Rosenberg, con las contribuciones más importantes de tu vida profesional y artística. Le Cirque du Soleil, el Círculo del Sol, esta espectacular, ¿verdad?, empresa y mise-en-scène canadiense con la que tú contribuiste. Sí, contribuí diseñando vestuario para el espectáculo Alegría, con el cual el circo conmemoraba el 20º aniversario en el 2004, y esto fue exactamente yo terminando la especialidad en el Fashion Institute de Nueva York. El Carnaval de Río de Janeiro. Fue espectacular. Hacía como un año atrás, del 2011, yo tuve la curaduría de una gran porción con la Embajada de Brasil para exhibir vestuario del Río de Janeiro, y al año siguiente quedamos en comunicación durante ese año y se quema una de las bodegas más grandes de la ciudad de La Zamba en Río de Janeiro. Como habíamos estado en comunicación y ellos sabían sobre mi trabajo, me pidieron pertenecer a esta brigada de rescate creativo de emergencia, porque los creativos brasileños habían quedado en un shock al ver incinerarse una bodega completa con más de 12,000 vestuarios a un mes de carnaval. Caramba. Y en ese mes desarrollamos 12,700 vestuarios para 3 grandes instituciones y escuelas de samba, entre una de ellas Portela, Unión da Vila, quien ese mismo año, a pesar de la adversidad, ganan el Premio Globo a la mejor escenificación en carnaval. ¿Te adoptaron desde entonces? Sabes, los periódicos en ese momento El Salvador estaba pasando por una crisis social de seguridad muy difícil y todos los periódicos impresos estaban llenos de solo malas noticias, y la noticia de que en 100 años por primera vez una escuela de samba no portaba la bandera de Brasil solamente, sí, sino que portaba la bandera del Salvador en el Sambódromo de Sapucaí, en agradecimiento a la labor que yo había estado haciendo en Río. La Ópera Nacional de Cuba. Desde el 2010 empecé a ser seducido por ese canto de sirenas que existe en la isla, que fue una iniciativa personal, y empecé a involucrarme en el grupo intelectual cubano, en el cual fui considerándome de primera instancia un patrocinador, pero luego, al ya estar, digamos, en la diáspora cultural cubana, viene el director del Teatro Lírico Cubano y me solicita, por medio de una carta muy, muy gloriosa, ¿verdad?, el hecho de que si yo podía ser el patrocinador de los 109 vestuarios que fueron embarcados desde El Salvador, confeccionados con manos salvadoreñas, hacia La Habana para conmemorar el 50 aniversario de la Ópera Nacional de Cuba. Y la obra fue La Flauta Mágica de Mozart, y todo el vestuario fue inspirado en Ollarcandal de Salarrué, ¿verdad?, para hacer una mezcla entre el mundo isleño con nuestro mundo marino de nuestro gran artista, al cual amo. La primera pasarela de Chanel, la gran empresa de moda, de fashion
francesa, por cierto, muy elegante, muy chic. Esto fue en La Habana, Cuba. Sí, posterior a la llegada del presidente Obama y el restablecimiento de ciertas relaciones comerciales, culturales y diplomáticas con Cuba, en ese momento, después de esa llegada, también los Rolling Stones deciden llegar a dar un concierto 3 semanas después que llega el presidente Obama. Y se suma a ese barco Chanel, ¿verdad? En el cual nunca había estado en una atmósfera como tal, y nosotros esa semana firmábamos el convenio para poder yo ser el primer diseñador internacional y salvadoreño, ¿verdad? En los 77 años que existe el Tropicana de Cuba, para poder firmar los acuerdos legales. En esa semana llegaba Chanel y como yo ya había firmado este convenio, yo ya pertenecía al Tropicana. Entonces el after runway, ¿verdad? De la pasarela, el hoster, o sea, el anfitrión era el Tropicana, y entonces me tocó a mí hacer toda ese aparataje para darle la bienvenida a la pasarela de Chanel frente a la Catedral de La Habana, en el centro de La Habana, Cuba. El célebre cabaret Tropicana. Todos los anteriores proyectos desde el 2010 hasta el 2016 habían estado sponsoreados o estaban sido patrocinados por nuestra institución cultural Universo Rosenberg. Que valga la aclaración, todos estos proyectos han sido auspiciados, costeados bajo nuestro mismo fondo. Toda la diligencia ha sido por un ímpetu personal, seduciendo a mi comité que está atrás de mi proyecto en general, y nunca ha sido respaldada, anunciada, acompañada por ninguna institución ni gubernamental ni cultural. La mayoría de éxitos, incluyendo el Tropicana, ha sido por una iniciativa propia, y precisamente por todo lo anterior que habíamos hecho en Cuba, la mayor productora que se dedica a nivel nacional en Cuba de producir los espectáculos más emblemáticos del Caribe, me dice: Rosenberg, has ayudado por 7 años, llegó la hora que Cuba te lo agradezca. Y desde ese momento me he convertido en el diseñador del Tropicana de Cuba. Con un contrato. Con un contrato. En el 2013 hubo una retrospectiva de 10 años de tu trabajo en el Museo de Arte de El Salvador, Marte, donde se recopiló precisamente tu trabajo y todo el proceso intelectual involucrado. Uno de los máximos honores que he recibido ha sido esta invitación. El martes celebraba sus 10 años de existencia, yo celebraba mis 10 años de trayectoria artística, y el director, don Roberto Salomón, junto a doña María Marta Papini de Regalado, en su momento me envían una carta para la invitación, sorprendido, ¿verdad? Porque obviamente mi trabajo es un trabajo de diseño multidisciplinario, en el cual siempre lo he abanderado de esa forma, y el museo con esta exhibición decide invitarme porque don Roberto, recuerdo siempre las palabras que me dice: ya no podemos evitarlo, ¿verdad? Usted está en muchos lados, está en muchos escenarios artísticos, usted está provocando cultura y el museo no puede evitarlo. Entonces celebramos con alguien que celebra la vida, las 10 años de la vida del museo, y con esto el museo por primera vez decide cambiar el discurso estético, editorial e intelectual de qué es lo que es arte en El Salvador. Y con mi exhibición le abren puertas a un gran montón de proyectos que hoy en día, como el proyecto Calidoscopio, los proyectos de exhibición alternativos que ahora se presentan en las salas transitorias, la exhibición Universo Rosenberg rompe ese hito y le cambia completamente el discurso al Marte. En el 2016 fuiste el primer diseñador internacional de vestuario del emblemático espectáculo del Tropicana en Cuba, cuando cumplió 77 años de existencia. Ya nos hablabas del mismo, pero no nos dijiste en qué consistió particularmente tu aporte. Sigue consistiendo, ¿verdad? Desde ese momento se hizo una reingeniería completa de cómo se produce el vestuario en el Tropicana de Cuba. Recordemos que el Tropicana de Cuba tiene 79 años hoy, y desde el principio se posicionó en el mejor espectáculo del Caribe.
produciendo ellos mismos su propia utilería y su propio vestuario. Y llegaron a tal calidad de que ellos producían el vestuario para Moulin Rouge en París, el Copacabana en Río de Janeiro y también The Crazy Horse en Francia. Y lo que querían era actualizar todos esos procesos y junto a mi equipo y demás fueron 2 años de reingeniería para empezar las 32 fases de 32 tipos de diseño que se van a estar utilizando cada 6 meses y que se van a estar renovando cada 6 meses también para que Cuba lograra un estatus internacional. Lo que me dice esta productora es: Rosenberg, tú conoces Cuba, sabes cómo se vive la fiesta en Cuba y tú sabes también cómo se vive en los escenarios internacionales. No hay persona más idónea para poder contratar que tú para poder darle este refresh al Tropical. Y finalmente, en el año 2017, El Salvador, el gobierno de El Salvador, el país te honra como embajador de marca País en Cultura y Moda. He visto bastantes reportajes sobre esto. Sé que siempre que puedes hablas de El Salvador y como resultado en gran parte de esto, te nombran embajador de marca País. ¿Cómo recibiste este reconocimiento y qué has hecho desde entonces para honrar este nombramiento? Sí, yo creo que lo que he hecho para honrar siempre a El Salvador fue desde que nací, ¿verdad? Porque nunca me he considerado alguien que está fuera de sus fronteras. Al contrario, a pesar de que han habido muchas ofertas de poder irme al extranjero y poderme quedar en cualquiera de estos escenarios en los que tú muy bien has mencionado, siempre he querido regresar, porque la misión, antes del nombre del Salvador, antes del nombre de Rosenberg siempre está el nombre del Salvador. Me siento orgulloso de donde nací, me siento orgulloso de lo que he logrado, donde he estado. Principalmente en el discurso, cuando me entregan el premio de cultura, siempre subrayé de que al parecer los salvadoreños tenemos este síndrome que sugiere de que nacer salvadoreño siempre implica nacer siendo un perdedor. Y romper ese paradigma creo que es parte de mis misiones, tanto para una generación que ha construido estos estadios para que yo pueda hablar libremente, como yo inspirar a esta nueva generación en la que crea que también quedándose se puede construir. Te pregunto yo ahora a ti, si yo no hubiera hecho lo que he hecho, ¿quién lo hubiera hecho? Por eso decidí quedarme. Bueno, tú eres muy particular y eres único en tu especie. Ya hablaremos de este tema, de esta aparente contradicción entre el desarrollo artístico, ¿verdad?, cultural en un país que no siempre ofrece los mejores incentivos y los apoyos para eso. De esto conozco un poco porque yo vengo de familia de artistas. Bien, vamos a hablar ahora de cómo se produce, cómo se construye, cómo evoluciona y se desarrolla un diseñador, artista y ser humano tan especial como tú, precisamente en un país como el nuestro. La historia de tu abuela, ¿verdad?, sale inmediatamente cuando uno comienza a hablar contigo, pero también cuando comienza uno a leer. Parece ser que esa señora te marcó. Sí, no, primero pues obviamente soy un ser amado, ¿verdad? Porque soy privilegiado de que 2 seres como son mi padre y mi madre se hayan enamorado para provocarme, ¿verdad? Ellos, si alguien les tiene que reclamar a alguien, son a mis padres y no a mí, por lo que yo provoque. Los primeros provocadores son ellos y sí, particularmente nací en una cuna privilegiada de una familia trabajadora, ¿verdad? Privilegiada por la infancia que me propiciaron, ¿verdad? Todos los salvadoreños pasamos dificultades y mucho sacrificio para poder llegar a ser quienes somos, pero realmente yo fui privilegiado en esa infancia, ¿verdad? En una infancia que yo le denomino renacentista, ¿verdad? Por la cual mis padres siempre estuvieron a la cabeza de cualquier circunstancia que a mí me motivara a educarme. Mi madre, yo siempre subrayo las palabras que ella decía, el niño no puede estar desocupado, ¿verdad? El niño no puede estar sin hacer nada,
El niño tiene que ocuparse. Y junto a esto, mi padre, que era un hombre muy trabajador, también pues solamente acudía a lo que miraba en mi ímpetu que me funcionaba, ¿verdad? Tomaba un lápiz, dibujaba, creaba algo y decían, no, este niño funciona. Entonces, si él quiere ir a dibujar, pues hay que meterlo a clases de dibujo y pintura. Este niño baila, entonces que baile. Entonces yo tenía, aparte de mi agenda, de mi escuela y mi colegio habitual, a las 12 del mediodía salía de mi colegio y ya lunes, martes, miércoles, jueves, viernes y sábado tenía algo que hacer durante las tardes. Llegaba a las 6 de la tarde a mi casa y constituía mis tareas, pero todo lo llevaba paulatino. Y mi abuela, en medio de todo esto, como la mayor cómplice, una mujer que se dedicó a la pedagogía de niños de parvularia desde sus inicios, desde sus 14 años, y pues mira en mí también un gran laboratorio, ¿verdad? Para poder desarrollar esta multiestimulación en un puberto, ¿verdad? En un párvulo primero y luego pues obviamente en un adolescente. Siempre me atrajo todo el rubro que habla de sensibilidad. Amo la sorpresa, ¿verdad? Amo lo que no sé. Hace poco en Twitter ponía que hay tan poca vida para saber tanto y a mí me preocupa no terminar de saber mucho, ¿verdad? Y esa es parte de lo que a mí me enaltece dentro de mi trabajo y es así como me fui desarrollando poco a poco. El conocimiento ha sido básico, pero un conocimiento no un conocimiento estoico, no un conocimiento piramidal, sino que un conocimiento serpentina, ¿verdad? En el cual la voluntad de conocer no es para aplastar a los demás, sino es que el milagro de ser conocedor es para ayudar a desenudar todo lo que está bloqueado. Tu abuela te introdujo a los colores, te enseñó muchos colores y te dijo que ya iba a haber suficiente vida para conocer el negro. Totalmente. Esa frase célebre de Vilma Vidal Cáceres de Rivas. Bien, y a ti te dio por el ballet, por el teatro, por la música, por la fotografía, por el diseño, y de cada una de estas disciplinas fuiste aprendiendo, te comprometiste por varios años, y vamos a hablar de esto y más cuando regresemos de este corte comercial. Rosenberg Rivas, artista, diseñador, orfebre de belleza, fantasías e ilusiones. Estamos conversando con este ser tan original, tan creativo, tan diferente y tan humano al mismo tiempo. Y en ese proceso creativo, antes de hablar precisamente de él, se crearon condiciones, te preparaste para llegar a eso. Y para eso fuiste alumno primero y le dedicaste muchos años al ballet, pero también estuviste en compañía estudiaste teatro y estuviste involucrado en el teatro con Roberto Salomón, en el Teatro Luis Poma. Le has dedicado muchos años a la música y sigues dedicándosela, a la fotografía también y al diseño. Háblanos rápidamente de qué te dio el ballet, qué te dio el teatro. Pues bueno, el ballet estudié desde los 8 años más o menos. Primero había hecho gimnasia olímpica a mis 7 años y luego para no forzar solamente el cuerpo en ese ambiente deportivo, me fui a sensibilizarlo por mi propio interés, porque yo a los 8 años creía ya que era un adulto. Entonces les pido a mis padres que después de gimnasia olímpica yo fuera a ballet. Y entonces desde los 8 años hasta los 16 estuve obviamente coordinándome en todo lo que es la instrucción del ballet. El ballet a mí me ha dado primero espiritualmente hablando, la postura ante la vida. A nivel sonoro me hizo tener un excelente gusto sobre la música de los grandes maestros. Y tercero, las dos cosas previas reunidas me dan la valentía para llevar el ritmo que la vida me tiene preparado.
Estudiaste en la Escuela Nacional de Danza, donde mi madre fue profesora 30 años y directora por 10 años. Sí. Así que recuerdo precisamente de mi infancia que una de las dificultades, y más en un país como el nuestro, era precisamente lograr que los varones llegaran a estudiar ballet. Era una minoría. Y todavía sigue siéndolo en el 2019. Ya hay un grupo más grande, obviamente, de varones estudiando ballet que se necesita porque no puede haber una princesa sin un príncipe. No pueden haber dos princesas, no pueden haber dos príncipes. Tiene que haber una princesa y un príncipe en todas las historias más románticas del ballet. Luego, pues el teatro, estando también desde muy pequeño, me incursioné obviamente en el CENAR y ahí, aparte de toda la instrucción privada que tenía fuera, también me asumí esta instrucción pública, ¿verdad? Dentro de las aulas del CENAR y tuve a maestros fabulosos en el teatro. El teatro me dio el dramatismo, el tino, ¿verdad? El tino del discurso me ayudó mucho a también conocer mi propio yo y aceptar ese yo sin ataduras, ¿verdad? Sin condiciones, porque toda la intelectualidad que uno se somete como Antonin Artaud, todos los grandes intelectuales, dramaturgos que me han ido donando, hasta aún hoy en día lees textos que han sido escritos desde hace 120 años y están tan vigentes, ¿verdad? Pero el teatro también te dio una visión, un conocimiento, un exposure de la escenografía, de los vestuarios, ¿verdad? Sí, el teatro, yo recuerdo de que muy pequeño, antes de someterme a cualquiera de estas instrucciones, a mí me llama mucho la atención, por ejemplo, el Viernes Santo, la hora nona, a las 3 de la tarde en la que Cristo murió, o sea, la escenografía vernácula que genera eso. Yo amo el fútbol no como técnica, sino que yo amo el fútbol, la fiesta que genera el fútbol alrededor de ese sentido. Entonces yo veo belleza y drama alrededor de todo esto y cada uno de los escenarios tiene su propia circunstancia que merece de acuerdo a los seducidos que están frente al escenario. Y estudiaste fotografía también. Estudié fotografía también desde mis 7 años de edad. Iba a la Universidad Nacional del Salvador, a la Facultad de Periodismo todos los sábados, sin perdón, ¿verdad? A estudiar con los catedráticos de fotografía, que en aquel momento eran los periodistas de los medios impresos de este país, y yo tenía clases a los 8 años cuando todos los demás ya tenían 14, 17, mis demás compañeros 20, 25, 32, y yo era el único niño con mi cámara Canon digital, análoga. Y estudiaste diseño y costume design, diseño de vestuarios, ¿verdad? En Estados Unidos. Sí, primero fue la instrucción de la licenciatura aquí en El Salvador, la licenciatura en diseño gráfico, que con mucho orgullo siempre lo digo, la carrera no hizo de mí lo que quiso, sino que yo hice de la carrera lo que yo quise con ella, porque realmente ahí logré hacer un sumum de lo que yo realmente quería hacer. O sea, ahí empecé a reconocer cuál era el feedback de todo el trabajo previo del que te he mencionado, ¿verdad? Primero yo iba a estudiar arquitectura, te comento, pensé de que la arquitectura era lo más creativo que uno podía someterse en la academia en este país, y luego tenía una prima mía que ya estaba estudiando en la Matías, me pide alguna ayuda para su trabajo, se lo ponen en exhibición porque era el mejor trabajo y ella me dice, te invito a que vengas a ver tu trabajo, pero no digas que es tuyo, que tú me lo hiciste, porque si no aplazo la materia de dibujo del natural. Cuando llego a esa exhibición me doy cuenta que ese era mi mundo. Y luego te vas a Estados Unidos. Y luego me voy a Estados Unidos con mis propios ahorros de 1 año y medio de estar trabajando de cabecera en el Ministerio de Gobernación, en ese periodo, dentro de un grupo muy selecto de un atrevimiento que decidimos hacer convencer al gobierno que también ellos podían tener su propio grupo creativo y no estar contratando agencias de publicidad, y
En ese momento también yo era ya el coordinador de la carrera de diseño con 22 años de edad de la Matías, y con eso yo dije no voy a ser ni el presidente de la República ni el dueño de la Matías, así que necesito construir mi propio universo, y con eso me fui a estudiar la siguiente parte. Entonces yo dije, ¿cuál es el siguiente paso? Diseñar para el arte. Toda mi vida he sido un enamorado del arte, me instruí en el diseño, entonces, ¿qué es lo que viene? Diseñar para el arte. En síntesis, algo muy complejo, pero haz un intento de describir este proceso creativo cuando tienes una tarea, un producto que dar. ¿Cuál es el proceso? Aunque cada uno, estoy seguro, es diferente. Sí, realmente no hay un proceso. O sea, yo lo que te puedo decir que mi mejor inspiración para dar una respuesta creativa a cualquier problemática que sugiere la inventiva es vivir. Vivir profundamente, ver a través del subtexto, ¿verdad? Leer donde no hay palabras, oír música donde no existe sonido, saborear lo más exquisito desde la modestia, la humildad, la ubicación, la discreción, la nobleza, ¿verdad? Todo eso me inspira y estoy atento desde lo más sublime hasta lo más Pero de poco chocante. a poco vas comenzando a tener un concepto, Claro. vas desarrollando un guión, un hilo conductor, unos actores, una Totalmente. escenografía, ¿no? Sí, aquí involucro todo, aquí involucro los guiones teatrales, aquí involucro el color en el diseño de iluminación, aquí me vuelvo a acordar del gran maestro Kandinsky, de Moholy-Nagy, aquí me acuerdo de que para que una línea exista, nace a partir del punto, porque el punto consecutivo es la línea, o sea, un punto corriendo es una línea. Entonces todo eso me desarma y es el primer input para la creación. Esta labor creativa es por la cual eres conocido, pero hay algo de lo que se habla muy poco, y es que tú no solamente eres un artista, diseñador, director, pero eres también un empresario. Tú tienes una empresa que además se agranda o se hace más pequeña dependiendo del espectáculo. En ese espectáculo hay recursos diversos que producir, que contratar, hay una contabilidad, hay unos costos y hay unos ingresos, hay una rentabilidad. Y entonces hay un aspecto de ti que tal vez la gente no conoce mucho, que es el lado empresarial y que también ha sido exitoso. Sí, sí, realmente la falta de información, ¿verdad? Requiere de hacer ver a mi persona nada más como el artista que tiene un excelente gusto o una academia muy atinada para estar haciendo lo que hace. Pero muy pocas personas saben de que nosotros junto a mi equipo somos una fuente de trabajo grande, amplia, inclusiva. ¿Cuántos ¿verdad? trabajadores promedio tienes en la empresa? Para cada hora. Como para estándar son 34 personas aproximadamente, pero vamos de los 34 a 400. O sea, aquí hay ¿verdad? empleos, aquí hay salarios, aquí se pagan impuestos y se producen divisas cuando vendes el espectáculo en el exterior. Totalmente, somos parte del producto de ingreso cultural para este país, sometiéndonos a cualquier sistema de legalidad fiscal, financiera, económica, que ya esa parte no me gusta mucho porque tú sabes de que también los números pueden tener sonido y baile, pero los resultados no necesariamente cuando vivimos en un país en donde el financiamiento, el respaldo de créditos bancarios, el seguro social exonerado completamente para un artista que no puede llegar con su trompeta a decir de que ese es su respaldo para poder que el Estado se dé cuenta de que eso es un trabajo digno también, ya son temas
digamos, más escabrosos de tocar, pero realmente el emprendimiento, ¿verdad?, artístico, en contra de lo que ahora conocemos como industria naranja, son dos cosas completamente diferentes y que cada una merece el respaldo que debería de tener a nivel de propiciar los escenarios más dignos para que esto se Y sobre desarrolle. todo en ausencia de apoyos y de subsidios, si el producto debe ser muy bueno para que pueda competir, para que haya demanda, pero si la parte empresarial no funciona, eso pone en riesgo precisamente las posibilidades de la misma producción artística. Hay una relación muy estrecha. Y hablando de relaciones, la pregunta obligada es si hay tensiones y contradicciones entre ambos mundos, el del artista y del empresario. Si una gran producción o presiones porque tienes un trabajo después del otro, amenaza la calidad del artista. Sí, te voy a decir que el artista nunca deja hablando sobre esto en mí, mi ser artista nunca deja de enorgullecerse, pero mi ser empresario siempre se defrauda, ¿verdad? Siempre se defrauda. Lo bueno es que yo soy un artista que tiene que administrar sus recursos comerciales para administrarlos y no soy un empresario pretendiendo producir un producto artístico. Esa distinción me parece fundamental. Bien, cada persona tiene su propia identidad, su propia evolución. Tú eres tú siempre. Tú actúas y te vistes como quieres. Tú ignoras los convencionalismos sociales que nos determinan a la mayoría. Tú eres una excepción que confirma la regla. ¿Cómo le haces? Bueno, fácil, ¿verdad? Es muy atrevido y muy fácil ser un rebelde sin causa, pero lo que más cuesta es ser un rebelde con causa. Y cuando eres diferente, tienes mayor responsabilidades que el ser común. Y desde ese punto de vista, todo te nutre, lo haces con un objetivo. Vine a esta entrevista haciendo un honor a tu espacio y a tu equipo, colocándome focos. Esto no es un producto del buen gusto. Esto es un producto de la academia, del conocimiento, porque si el conocimiento te libera, el mismo concepto de liberarte te da la valentía para asumir cualquier escenario al que te enfrentes. Bien, tenemos varios años, si no decenas de años, de tener una situación muy difícil. Esta guerra de 20 años que comenzó al inicio de los 70s y que concluyó finalmente con los acuerdos de paz. Tuvimos una pequeña tregua, pero poco a poco vimos esta guerra, no sé si se le llama guerra social, con las pandillas, con la muerte, con el homicidio, con la postración económica también y social. Y hay un sentimiento, ha habido un sentimiento de desesperanza, más allá de que los salvadoreños nos rebuscamos y somos un pueblo luchador. Pareciera que hay un nuevo momento, ¿verdad? Que queremos agarrar fuerza y energía y esperanza. Y entonces mucho de tu trabajo y de tu manera de ser precisamente es producir esperanza, infectar de esperanza, de ilusiones, de magia y fantasías nuestro entorno en esta etapa importante de la vida de nuestro país. ¿Qué nos puedes decir al respecto? ¿Cómo cambiar el cassette? ¿Cómo tener una actitud diferente para enfrentar la vida que muchas veces está llena de obstáculos, llena de problemas? Sí, mira, desde que tengo una conciencia productiva y aún en escenarios todavía mucho más estériles, yo nunca he perdido la esperanza y no creo por qué tenga que perder la esperanza ahora.
¿verdad? Al contrario, yo creo de que estoy mucho más optimista porque obviamente tengo una carrera profesional mucho más madura en la que ya no me interesa como profesional ser el mejor profesional, sino lo que me interesa hoy en día es dejar el mejor legado. Y desde ese punto de vista creo de que lo que hemos propiciado junto a mi equipo para este país es generar un abanderamiento, ser una punta de lanza para toda esta nueva generación que viene atrás de mí, de nuevos inspirados, que ya está, ¿verdad?, propiciándose, que yo le llamo la civilización del amor, ¿verdad? Un poco para volver esta situación ecuménica, religiosa, holística, que no está mal. ¿Quién se niega a ser amado? Nadie. Y todos los problemas sociales de cualquier país del mundo se suscitan porque no existen oportunidades para que estos seres sensibles propicien su verdadero yo. Mi verdadero yo, en este caso, fue artístico. Para otros va a ser matemático. Para otros va a ser lunar. Para otros va a ser económico. Para otros va a ser religioso. Yo sí creo de que es nuestro deber y no solamente estar esperanzados a que un presidente, una posición política, un director de un museo nos cambie la vida. Realmente el que debe de empezar a cambiar la vida y la postura de tu actitud a cómo manejarla eres tú mismo en tu perímetro cuadrado. Y si no empiezas desde ahí, aunque existan las mejores oportunidades, aunque el director del museo te abra las puertas, aunque el presidente produzca o propicie las mejores oportunidades, nadie las va a aprovechar. Esto pareciera ser una característica de los millennials, aunque tú estarías en la parte de arriba en términos de edad, estás por cumplir 39 años, muy bien vividos y tienes todavía mucha vida por delante. Quiero agradecerte el haber venido a Focos y además con esa vestimenta que le hace honor al nombre de este programa, que por cierto se lo inventó nuestro primer productor, Diego Salazar, cuando oía decir que en este mundo tan difícil, en esta situación difícil, había que crear más luz para iluminar este camino, trayendo a los mejores hombres y mujeres del país que tengan mucho que aportar, y ciertamente tú eres uno de ellos y quiero agradecer tu presencia esta noche en Focos. Gracias, sigamos dando luz. Un placer. Y a ustedes, amigos televidentes, muchas gracias por su sintonía. No nos cambie, hay mucho más contenido en Focos. Buenas noches, bienvenidos a Matices, a una nueva entrevista. Karen, feliz noche. Buenas noches, bienvenidos a nuestra mesa de entrevista. Y Saúl, tenemos algunos datos de contexto para compartir. Datos de contexto que tienen que ver con el tema migratorio, Karen. Según datos de la patrulla fronteriza de Estados Unidos, 95,000 migrantes fueron detenidos en la frontera con México en el mes de junio. En mayo se registraron 132,887 detenidos y las condiciones en los centros de detención son preocupantes por el hacinamiento, denuncias de tratos inhumanos y detención a menores de 7 años por más de 2 semanas. Esto forma parte del contexto migratorio en la frontera sur de Estados Unidos. Y la solución integral para los migrantes no parece estar cerca. Mientras los países de Centroamérica enfrentan diversos desafíos en gobernabilidad, oportunidades y crecimiento económico, corrupción endémica y debilidad institucional, en Estados Unidos también la campaña electoral enardece con el discurso xenófobo. Ana Sol Gutiérrez, exlegisladora estatal de Maryland, es la primera salvadoreña electa en un cargo público en los Estados Unidos. Su trayectoria política en ese país y su vocación
de apoyo a los migrantes la convierte en una voz de peso en la comunidad latina para analizar este fenómeno. Hoy tenemos el gusto de recibirla en Focos por primera vez. Es un gusto tenerla aquí. Para mí es un gusto realmente acompañarlos. Bienvenida. Empecemos a discutir o a revisar algunos de los datos que tenemos en los medios de comunicación y en los discursos de los gobiernos tanto estadounidenses como centroamericanos. Revisando algunos datos, nos damos cuenta que durante los primeros 7 meses del año fiscal 2000, más de 1 millón de migrantes fueron detenidos por agentes de la patrulla fronteriza en Estados Unidos. Esos datos, para ese periodo, son mayores a los que tenemos ahora en este mismo periodo, en los primeros 7 meses del año fiscal estadounidense. Con estos datos, parecería desmentirse ese discurso que estamos ante la peor crisis migratoria. ¿Cuál es su opinión al respecto? Bueno, realmente me sorprende y me gustaría, yo creo, entender mejor qué es lo que estaba pasando en esa época, en el año 2000. Todavía no había sido el 9/11, así es que no había toda esa conversión de seguridad que existió después del 9/11. Es interesante, pero yo le puedo decir que lo que ustedes han descrito es mucho peor lo que está ocurriendo. Realmente es una crisis que no tiene precedente en Estados Unidos. ¿Y qué elementos debemos observar, claro, más allá de las cifras, para esto que usted pone sobre la mesa, una crisis sin precedentes? Bueno, sencillamente ver lo que está ocurriendo a nivel de ser humano, porque no son las cifras las importantes. Ahora estamos viendo condiciones inhumanas en el trato del emigrante, y no solamente el que está llegando a tocar la puerta, sino que los más de 11 millones que tienen ya muchos años de estar indocumentados, pero que viven, han vivido tranquilamente, han podido trabajar, han podido tener hijos, comprar casas, y de una manera en la cual el gobierno dejaba sin tener que hacer persecución de ellos, porque entienden perfectamente la necesidad económica del emigrante. Entonces no hay interés de las empresas, de la agricultura, de hacer redadas. Y ahora el énfasis es contra el emigrante, sea quien sea, sin reconocer que tiene una contribución ni histórica ni presente. Queremos entender algo con lo que usted está diciendo, es que la crisis migrante se debe de entender por el contexto adverso que representa para una persona ser migrante hoy en día, y no tanto con los números de detenciones en la frontera. Es, digamos, el contexto el que determina eso. Exactamente. Y es lo que yo creo que se necesita conocer más en este país, porque si no, solamente son números y se hacen comparaciones de que sí fue más alta y ahora han subido, pero no han pasado. Eso no es la situación actual. Queremos entender un poco el fenómeno porque, y qué bueno que usted ya aclara estos puntos, la administración Trump ha señalado que la reducción en el número de detenciones en la frontera, como lo hemos señalado entre junio de este año y el mes de mayo, se debe a iniciativas que la administración Trump está ejecutando. Si bien es una cifra, una reducción de número de detenidos, el número como tal frío, podemos nosotros entender de que esta aparente tendencia es precisamente por la actuación del gobierno de los Estados Unidos, o responderá a otras causas, exlegisladora. Es claramente las tácticas y los inventos, porque hay que reconocer que Trump se está saliendo de la norma legal, de la norma histórica, de cómo se trata al emigrante. Ya vemos que trató de separar familias como un mensaje de que ya no vengan esas personas porque este va a ser el castigo. Hubo tanta reacción de parte del público americano que tuvo que parar esa práctica, aunque ahora estamos entendiendo de que eso lo venía haciendo aún antes de que se hizo tan público, pero eso es poco en comparación a lo que ahora está haciendo. ¿Por qué los números han bajado?
Bueno, claramente yo creo que sí hay un mensaje, pero no creo que los migrantes le están prestando atención a los mensajes de que ya no vengan, que el país ya está lleno. Él ha dicho eso, ¿no? Yo diría que es el cambio de las leyes que no son leyes, no es cambio, son cambios de las políticas que él está imponiendo, de que, por ejemplo, la ley internacional y la ley nacional le permite a cualquier persona, tiene el derecho de aplicar para el asilo. Y el momento en que toca suelo americano, ese caso se tiene que llevar a la corte, se le tiene que investigar y se le tiene que tratar con el derecho humano que es el pedir asilo. Eso lo ha cambiado. Ahora él los tiene esperando en México en condiciones inhumanas. Aquellos que han explicado que quieren tomar asilo. Acuérdense, el asilo es un derecho internacional. Él sencillamente está viendo cómo puede luchar contra eso, puesto que realmente ahí es a donde se vio ese crecimiento de tantos migrantes. Entonces, y que también un aspecto que usted tocó, las familias ahora son las que están migrantes. Antes eran los hombres solos, y ahora son familias porque están protegidas por el caso Flores, que determinó que un niño no puede ser detenido más de 72 horas, que tienen que estar en un centro de detención que está adecuado para recibir niños. Entonces venían las olas y tenían que ser procesadas y puestas en libertad. Eso es lo que Trump dice, esto lo tengo que frenar, porque eso no me está limitando a los migrantes. Pero hay que entender la razón por la cual quiere. Él no le interesa resolver el problema ni en la frontera ni del emigrante. no le interesa que hayan menos detenciones de la patrulla fronteriza. Él lo que quiere es tener la visibilidad de ser un campeón anti-emigrante para su base. Es puramente político y electoral. Y no importa qué es lo que él tiene que hacer. Y hace cosas extremas, niega que hayan estos centros de detención cuando el mismo vicepresidente ha ido a visitar una jaula donde los hombres no se pueden ni sentar. Legisladora, hay un aspecto y queremos vincularlo también a la política, entender el fenómeno en general. El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, ha dicho que la muerte de Oscar y Valeria Martínez, padre e hija, que murieron al intentar cruzar el río Bravo en la frontera sur con Estados Unidos, el presidente de la República dijo, es nuestra culpa. Ellos sintieron que huir del país cruzando 3 fronteras, un desierto, un río, era más seguro que quedarse aquí, refiriéndose a El Salvador. Al analizar nosotros ese contexto, nos preguntábamos, ¿es que es exclusivamente de El Salvador la responsabilidad de por qué están migrando las familias centroamericanas? No, en absoluto. Me imagino que aún habrían, si eso fuese el contexto, se aplica también a Guatemala y Honduras. Hay mucho más migrante hondureño y guatemalteco. A mi manera, obviamente la seguridad es un aspecto, pero la sobrevivencia es aún más fuerte. La falta de trabajos, de oportunidades de porvenir y la pobreza. Realmente han habido sequías, han habido limitaciones de esa manera de que puedan seguir existiendo. Yo he entrevistado a una señora que dijo, no podía alimentar a mi hija. Lo único que me quedaba es irme. Pero para entender el fenómeno de las causas de la migración, entonces sí tenemos que poner los ojos exclusivamente en los países de origen del migrante. Es decir, es ese obviamente, hay un factor de lo que es el contexto de la vida en este país. Pero eso ha existido de hace muchos años, ¿no? ¿Por qué se agudiza ahora? Yo creo que es porque hay ahora grupos organizados como las caravanas que no existían anteriormente. La caravana que le da a la persona que no puede pagar el dinero para un coyote
y que no quiere exponerse a todo el viaje peligroso a través de México, la caravana le da esa protección y ven que otras personas también están tomando el riesgo de irse. Entonces, ese fenómeno yo creo que fue el que hizo la diferencia hace un año, tal vez hace 2 años. Ahora ya no son las caravanas. Hablemos también, para seguir profundizando también en la postura que están tomando los gobiernos de Centroamérica. En una entrevista aquí en Focos, el periodista Oscar Martínez, autor del libro Los migrantes que no importan, decía esto: Centroamérica ha adoptado un discurso cobarde ante la crisis migratoria y así está restando credibilidad con su silencio a las denuncias que sí están realizando las organizaciones sociales. ¿Cómo interpreta usted este silencio y timidez de nuestros gobiernos, los centroamericanos, frente a la administración Trump? Es desastroso. Sí, por eso estoy feliz de estar charlando con ustedes y hacer entrevistas, porque el silencio aprueba. Y no puede en nuestro país, El Salvador, dejar que pasen estas situaciones sin una protesta, pero contundente e internacional, Pero, ¿no? ¿qué margen de maniobra tenemos? Usted ya estaba mencionando una protesta internacional, pero ¿cuánto realmente podemos incidir frente al poder que en el hemisferio tiene Washington? Es que hay que hacerlo, porque acuérdense que allá hay todo un mundo político, hay un Congreso que está, ahora que vienen las elecciones, ellos quieren tener las voces de los países que están siendo afectados para que les dé a ellos aún más apoyo en sus políticas de reformas urgentes en el término migratorio. Si El Salvador, Honduras y Guatemala se quedan callados ante este bully, no sé cómo se dice bully en castellano, pero es esa imagen de alguien que puede hacerlo. Acosador. Sí, y que todo el mundo le tiene miedo y se quedan callados. El periodista decía en esa entrevista al que ha citado Karen que al quedarse callados se le restaba credibilidad a las denuncias que hacían las organizaciones sociales en materia de las agresiones a los derechos humanos. Mire, la participación de las ONGs, de las iglesias, es una voz continua que está dando a conocer la situación humana y política, legal, de lo que está ocurriendo. Ellos están tomando la defensa del emigrante a un nivel mucho mayor que lo que yo he visto históricamente. Ahora la opinión pública en Estados Unidos, casi el 70%, están pidiendo que haya una solución del emigrante. Si ellos están haciendo ese esfuerzo de denunciar, ¿cómo es que nuestros países no lo hacen? Y especialmente El Salvador, porque yo no acepto que el Triángulo Norte, que es un término inventado, nos pone a todos iguales, ¿no? De que somos la misma cosa, como que la diferencia que hay entre El Salvador y los de Honduras y Guatemala, no importa, que la motivación, las respuestas son las mismas, y no es así. Entonces tenemos que levantar nuestra voz como salvadoreños, no solamente para denunciar lo que está pasando, pero acuérdense, salvadoreños es el tercer grupo latino en Estados Unidos en número. Primero mexicanos, luego puertorriqueños y luego salvadoreños, mayor número que los cubanos. ¿Cómo es que esa diáspora se siente cuando nuestro país no está diciendo nada, cuando no está protestando? Y le voy a decir que no es que estas redadas y todo afecte solamente a los migrantes, me afecta a mí, afecta a mi vecino, afecta mi ciudad, mi municipio, porque la gente tiene miedo y se sienten realmente atacados. ¿Cómo es que no vamos a reaccionar contra eso? Exlegisladora, vamos a hacer la primera pausa de la entrevista, continuaremos charlando sobre eso. Estamos conversando con Ana Sol Gutiérrez, exlegisladora estatal de Maryland. Continuamos en Matices. Ana Sol Gutiérrez, exlegisladora estatal de Maryland, se encuentra con nosotros. Analicemos el fenómeno migratorio. Usted ya daba algunas valoraciones respecto al tema. Seguimos profundizando en la entrevista, exlegisladora.
Usted decía, es importante no quedarse callado por parte de los gobiernos de la región ante la situación deplorable que están viendo nuestros migrantes en Estados Unidos. Sin embargo, ¿cómo jugar políticamente, siendo usted una política, cuando el presidente Trump amenaza que ante una flexibilidad por parte de los gobiernos de México y Centroamérica en no detener la migración irregular, las consecuencias son elevar los aranceles a los productos mexicanos que ingresan a Estados Unidos o en el caso de los países centroamericanos, recortar la ayuda? Es decir, ante esa dimensión y la presión que tiene la opinión pública, ese costo, ¿cómo poder pronunciarse de manera agresiva ante ese gobierno? Bueno, yo creo que hay que conocer qué tipo de persona es Trump. Él le va a tirar cualquier cosa a nuestros países. Él va a tratar de que le tengamos más y más miedo y que nos acobardemos sobre su actitud. Pero hay que reconocer de que él está violando las leyes y eso lo ha comprobado la Corte. Cada medida que él propone que está fuera de la ley, la Corte inmediatamente lo bloquea, como fue con DACA y con TPS. Ha dicho claramente la Corte de que él no lo hizo adecuadamente. Hay caso tras caso con el censo, de tratar de solicitar que el censo se identifiquen los que son ciudadanos y que no sean ciudadanos. Es una táctica para que no haya votación, reprimir el voto. Entonces, con estos elementos que está poniendo sobre la mesa, me gustaría entender cuál es su valoración sobre la actitud del gobierno mexicano de Andrés Manuel López Obrador. Bueno, a mí realmente me sorprende de que ha sido cómplice, ¿no?, de las políticas que le ha propuesto Trump. Da la impresión que se dio muy rápido ante la amenaza de los aranceles. Exactamente. Ya México venía militarizando toda su zona sur. Esto no es un fenómeno nuevo, ¿no? Yo he cruzado el río Sichape en la parte sur y allí no hay nadie, no se ve ninguna fuerza. ¿Por qué? Porque todo el sur de México es una bloqueada militar de todo índole. Pero ahora el hacerse cómplice, dejar que las personas que están yendo a pedir asilo se queden en México en condiciones deplorables hasta que les llegue su turno, eso no es aceptable, ni en términos humanos ni en términos legales. Y eso lo han aceptado fácilmente. ¿Es un cuestionamiento que usted hace a la política exterior mexicana? Absolutamente, sí, y quisiera que lo explicaran más. Es que nosotros le tenemos que exigir a México cómo está haciendo. Y además en la parte sur también hay un retorno de migrantes enorme. Y si Guatemala ahora se va a volver un país seguro de acuerdo a la política de Trump, entonces se multiplica esta política de frenar, yo diría, ilegalmente un flujo de migrantes. Pero es curioso, ¿no?, porque cuando habla usted de frenar el flujo de migrantes, por otro lado tenemos la visita del secretario de Relaciones Exteriores de México, Marcelo Ebrard, que ha iniciado el plan Sembrando Vida, donde promete al menos la creación de 20,000 empleos que puedan ayudar a reducir la migración irregular hacia Estados Unidos a través del combate a la pobreza. Es decir, tenemos una iniciativa muy bonita, la vi reportada, 20,000 empleos, eso no va a parar la migración nunca. 20,000 empleos que realmente no se ha comprobado que van a tener una influencia fuerte en cambiar la mentalidad. Es que hay que reconocer de que el migrante ya es la última opción que están escogiendo migrar. Una persona no migra dejando familia así tan fácilmente. Entonces, hay que estudiar esas razones por las cuales están migrando. Y yo creo que, por ejemplo, políticas internas, el salario mínimo es bajísimo en este país. Una persona puede trabajar 10 años para la gran empresa y si no hay un cambio de salario mínimo legislativo, se queda, se estanca
¿Qué futuro puede tener un joven pensando en que yo voy a hacer una carrera profesional, voy a seguir adelantando? Y realmente eso no es parte de las nuevas ideas. No se está viendo qué es el impacto económico que se podría tener en los individuos. Tenemos una población a cierto punto súper educada, universitarias, que están trabajando en bancos de cajeros o en almacenes. Ese es el factor a gran plazo que yo creo que tenemos que estar atacando. No que vengan 20,000 empleos. ¿Cómo es que nuestra fuerza laboral le podemos empoderar económicamente y en una manera que va a ganar el país, obviamente el desarrollo? No puede ser que la solución de la inversión para este país sea una maquila. La maquila es el peor empleo que podemos desear, no tiene beneficios, mantiene los sueldos lo más bajo posible y el momento que encuentra otro mercado donde puede comprar al ser humano más barato, se va al otro país. A propósito de esto que está exponiendo, nuestro presidente Nayib Bukele ha hablado, por ejemplo, de soluciones para contener los flujos migratorios que están basados en la inversión y en la generación de empleos, que es un poco lo que usted estaba mencionando. Esa lectura también la ha expuesto frente al gobierno de Estados Unidos y hablando precisamente de su cercanía con el gobierno de Estados Unidos, el secretario de Estado Mike Pompeo ha visitado El Salvador para abordar justamente las medidas que el gobierno está tomando en materia migratoria, además de reforzar vínculos en el combate al narcotráfico, se ha dicho. Desde su llegada a la presidencia ha sido visible los vínculos del gobierno Bukele con respecto a Estados Unidos y lo vemos en elementos del discurso. Ajá. ¿Cómo valora usted esa relación entre el gobierno salvadoreño y el gobierno estadounidense? Peligrosa, porque yo no tengo ninguna duda de que la política, ese esquema político de Trump no tiene interés en ayudar a El Salvador ni a ningún otro país. No le conviene que lo vean a él como alguien que va a resolver problemas en esos países, que utilizó una palabra que no la puedo repetir ni aquí ni en inglés, ¿no? Pero descartan el valor de los países y de la migración. No, yo temo de que qué es lo que va a venir a pedir Pompeo, ¿no? Que quiere que sigamos el rol de México y Guatemala, que nosotros mismos nos volvamos militarizando nuestras fronteras. Espero que no. Yo tengo miedo porque ya vi que la primera visita que hizo el presidente fue a la extrema derecha, con las organizaciones que no tienen, el Heritage Foundation, organizada por los grupos y que no le permitieron reunirse con los otros partidos, ¿no? Eso no es bueno, no es bueno. Todavía no tenemos una embajadora o embajador, yo digo embajadora porque espero que sea otra mujer, hemos tenido una mujer embajadora últimamente, pero no lo veo consistente, no veo que hay un plan consistente, tanto nacional como internacional, para abordar este problema en toda su complejidad. Muy bien. Seguiremos viendo otros aspectos sobre el fenómeno migratorio. Hay una constante y es que en administraciones demócratas como republicanas hay una ausencia de una ley de protección al migrante o que le dé la estabilidad necesaria al migrante residente en Estados Unidos. Por el contrario, lo que hemos visto es una ola sin precedentes de deportaciones durante la gestión Obama demócrata y ahora esta persecución casi de carácter criminal que se hace del migrante. ¿Es que este es un tema que únicamente tiene interés en Estados Unidos en periodo electoral y realmente de fondo no hay un interés de resolverlo? Es interesante su pregunta, porque quizás yo, por eso me considero el canario en la mina. Tengo años de estar hablando de que el tema de migración tiene que ser una prioridad dentro del gobierno americano, y no solamente federal, sino que estatal. Yo enseño un curso
que es el impacto de políticas migratorias en el gobiernos estatales y locales, porque aunque la decisión de cuántas visas, quién entra, quién no entra es federal, el resto es de los estados, la educación, los hospitales, las licencias de manejar, todo cae sobre el estado y eso es totalmente inconsistente porque cada estado hace lo que su política, su manera de pensar les permite. Maryland es un estado muy progresista, hemos dado licencias de manejar a toda persona y que no importe su estatus migratorio. Entonces, regresando a su tema, ahora más que nunca, yo estoy tal vez contenta, se podría decir contenta, de que el péndulo está llegando ahora mucho más favorable para el emigrante. En años anteriores, y se ve claramente que Obama no quería tomar medidas para mejorar las reformas migratorias. Se quedó el primer término sin hacer nada y solamente fue a través del el empujón que le dábamos a él que salió con DACA, que fue una medida que realmente era favorable. Hasta ese entonces no se había considerado qué hacer con los Dreamers, ¿no? Y ahora el Partido Demócrata que maneja el Congreso a nivel federal ya han pasado reformas fuertes con mayorías que para mí son un ejemplo de dónde podemos ir en el futuro, de que ahora la migración y las reformas migratorias tienen mucho más aceptación dentro del pueblo americano. Hablando justamente de eso, y no podemos ignorar que también Estados Unidos se acerca ya en un año y medio casi. Ya estamos en elección, claro, ya estamos. A las elecciones presidenciales 2020. El presidente Trump lanzó ya formalmente su candidatura a la reelección y en el Partido Demócrata 20 candidatos han iniciado el rumbo hacia las primarias. ¿Cuáles son los retos del Partido Demócrata de cara a construir primero una candidatura sólida, pero también cuál de los aspirantes demócratas representa mejores perspectivas para los migrantes latinoamericanos? Mire, realmente de lo que se ha dicho en los debates, los demócratas están muy favorables, creo que ninguno ha hablado en los términos antimigrantes que escuchamos de parte de los republicanos y por supuesto nada cerca de lo que dice Trump. Todos unidos, tienen una voz unida de que tiene que haber reforma migratoria, pero positiva, no las reformas que está pidiendo Trump, que es eliminar las protecciones, las pocas protecciones que tienen el emigrante. Por ejemplo, las que mencioné, de que los niños no pueden estar detenidos por mucho tiempo. Él quiere eliminar eso, cerrar las puertas completamente legalmente, que es la cosa que ahorita no lo puede hacer. Todavía es un abanico muy grande de 20 candidatos. ¿Cuál de todos estos le parece a usted que Vamos a ver. mejor orientaría el péndulo para los migrantes? Mire, ahorita es realmente ruleta, ¿no? Pero ya hay 4 que están sobresaliendo. Biden, por supuesto, Kamala, también la Elizabeth Warren me encanta, es una mujer que realmente promete políticas serias. Ella conoce la política, no está solo hablando así sobre los temas. Creo que se va a ir eliminando de este gran grupo de candidatos. Ahora vienen otros debates, el 30 de julio, ya uno se ha salido, entonces va a ir reduciéndose el número. Creo que la calidad de candidatos es maravillosa y que la unión dentro del Partido Demócrata está fuertísima. Y creo que todo el mundo dice, no importa el que salga, lo voy a apoyar, porque tenemos que sacar a Trump. Ana Sol Gutiérrez, ex legisladora estatal de Maryland, lo hemos dicho también al inicio de la entrevista, primera salvadoreña electa a un cargo público en Estados Unidos. Para nosotros ha sido un honor tenerla en este set y compartir este análisis. Gracias a ustedes, realmente muy preparados y ojalá que en mi próximo viaje podamos hacer otra conversación. Claro que sí, gracias. acá la esperamos. Muchas gracias. Nosotros cerramos aquí la entrevista de Matices, hacemos una pausa, regresamos.
Bienvenidos a Reflejos, el segmento internacional de Focos. Los últimos años se han caracterizado por el resurgimiento de gobiernos con modelos populistas, autoritarios, radicales de derechas, alrededor del mundo. El analista internacional, sociólogo, columnista y académico Farid Kahat está por presentar un libro que hace una síntesis de este fenómeno. Hoy enlazamos hasta Lima, Perú, con el autor de El Eterno Retorno, la derecha radical en el mundo contemporáneo. Bienvenidos a Focos, Farid. Gracias, ¿qué tal? Bien, ¿cuáles son las características de la derecha populista radical y cómo entender este concepto que desarrollas en tu libro? Bueno, el término lo tomo de autores académicos, ¿no? Y es un término de uso relativamente común. Según Matt, un autor holandés específicamente, el que definió el término, por lo menos es autor de la definición más aceptada, hay tres características fundamentales de lo que él denomina derecho populista radical. La primera es, el populismo mismo, ¿no? Es parte de la denominación. Y populismo entendido en el sentido más elemental en el que lo entiende la ciencia política, o sea, como un discurso y acción políticas que trata de diferenciar a la sociedad entre el pueblo como un todo indiferenciado y por otro lado una élite que se aprovecha del poder político y económico para su propio beneficio y que no necesariamente es nacional. Alguien podría decir, bueno, no toda crítica a las élites puede ser considerada populista, y la respuesta obviamente es no. Hay críticas legítimas a las élites políticas y económicas, pero el populismo se distingue por el hecho de que considera que cualquier otra fuerza que no sea la propia es una fuerza, ilegítima en el escenario político. Son antipluralistas, podría decirse. La segunda característica es el nativismo, básicamente un nacionalismo étnico que define la pertenencia a la nación y al Estado con base en la etnicidad, no en la ciudadanía. Entonces, los hijos de un extranjero que se nacionalizó y que por ende tienen la ciudadanía del país no serían considerados nacionales. Y por último, el autoritarismo. No de manera necesariamente explícita, porque la mayoría de estos grupos hoy en día dicen aceptar la democracia representativa como medio o marco de su acción política, sino porque hay una visión autoritaria en general de la figura de autoridad en todos los ámbitos, incluyendo la política. Hay que subordinarse a ella. Y una vez en el gobierno, algunas de estas fuerzas políticas han tendido a diluir la separación de poderes, como ocurre, por ejemplo, en Hungría o Polonia, según la propia Comisión Europea. Ahora bien, ¿cómo la llamada derecha populista radical se materializa en discurso? ¿A quienes tiene como aliados y a quienes coloca como enemigos? Sí, bueno, básicamente lo que los une, dije que el nacionalismo étnico era uno de los elementos distintivos, ¿no? El nativismo. Los nacionalismos étnicos, por definición, no se proyectan políticamente más allá de sus propias fronteras como fuente de identidad. O sea, en otras palabras, dos nacionalismos étnicos de derecha radical pueden ser enemigos. Por ejemplo, el ruso y el ucraniano, que ambos tienen componentes de derecha radical. Pero lo que tienen en común son sus rivales. Por un lado, la crítica a la inmigración, y unido a la crítica a la inmigración, la crítica al Islam o al islamismo, dependiendo del caso. El término varía. A veces es toda la religión musulmana, a veces son los grupos que reivindican lo que algunos van a llamar un Islam político, o sea, que utilizan su religión como fuente de identidad política y de un proyecto político. Entonces los inmigrantes, porque compiten con la población nativa por sentido de pertenencia, por acceso a puestos de trabajo y por acceso a recursos públicos. Y en el caso de los inmigrantes de origen musulmán, además se les indica como particularmente proclives a acciones de violencia política. Y a los inmigrantes en general como particularmente proclives a violencia delincuencial, cosa que según la información sobre la materia que se puede verificar a través de fuentes independientes, no es cierta.
Luego, las élites que presuntamente amparan este proceso de inmigración, y en casos extremos se dice que tendría el propósito de reemplazar a la población nativa con población inmigrante culturalmente distinta. ¿Quiénes forman parte de esas élites? La izquierda en general, y en particular los intelectuales de izquierda, las élites liberales que fomentan la globalización económica, y la Unión Europea y la burocracia y los líderes políticos que a su vez la promueven, ¿no? Estos son los enemigos compartidos por virtualmente todos los grupos de derecha radical, al menos en el caso europeo, pero en general yo diría que esto es válido más allá de Europa, solo que fuera de Europa la Unión Europea obviamente no es un factor tan importante. En tu libro analizas al presidente Trump. ¿Qué características de este populismo radical de derechas es consistente con la figura del presidente de los Estados Unidos? A ver, en el caso de Trump, Trump ha tenido cambios dramáticos en su posición sobre una serie de temas. Entonces, algunos cuestionarían que él tenga realmente consistencia ideológica, independientemente de si tener consistencia ideológica es o no una virtud. Pero hay un trabajo de un autor de apellido Wright que siguió declaraciones públicas de Trump durante 30 años antes de acceder a la política, antes de ingresar en esta, y él dice que hay 3 elementos en el discurso de Trump que han sido constantes a través del tiempo y que probablemente reflejen sus verdaderas convicciones. Uno, las simpatías por regímenes autoritarios, y en el gobierno se ha expresado en reiterados elogios a gobernantes autoritarios, elogios que rara vez prodiga a gobernantes democráticos, incluso aliados norteamericanos, ¿no? En segundo lugar, la animadversión al libre comercio, y esto también es común a la gran mayoría de grupos de derecha radical, en general son críticos de la globalización. De hecho, eso lo vemos desde el discurso de Marine Le Pen en contra de la globalización, hasta el discurso de, por ejemplo, el actual canciller brasileño, que tiene un blog, bueno, no sé si todavía lo mantenga ahora que es canciller, donde, entre otros enemigos, tiene a la globalización económica como uno de ellos. Y finalmente, en el caso de Trump, la animadversión hacia el multilateralismo. En otras palabras, los problemas de Estados Unidos no deben resolverse a través de instancias multilaterales como la Organización Mundial de Comercio, el Acuerdo de París o la Organización de las Naciones Unidas, que pueden intentar coaptar la libertad de acción de Estados Unidos en el mundo, sino que Estados Unidos debe intentar aprovechar su primacía de poder entre los estados del sistema internacional para tratar de resolver los problemas que tenga en negociaciones bilaterales. Estos 3 elementos claramente se han mantenido en el discurso y la práctica de Trump una vez en el gobierno. Pero claro, Trump ahora parece aliado con un discurso conservador religioso, sobre todo de base evangélica, pero nada en sus antecedentes personales sugiere que él crea eso. Aquí parece haber más bien un elemento de cálculo político en aliarse con estos grupos. Finalmente, en tu texto también desarrollas el caso latinoamericano. ¿Cómo se refleja la derecha populista radical en nuestra región? Es un fenómeno de más largo aliento y mejor estudiado en Europa y Estados Unidos que aquí, sobre todo en Europa. Pero hay elementos comunes, ¿no? El tema de la inmigración no es tan importante, obviamente, en América Latina como en Europa o en Estados Unidos. El elemento anticomunista es mucho más fuerte en América Latina, probablemente porque mientras en Estados Unidos nunca hubo una izquierda socialdemócrata o radical importante, salvo la última campaña electoral del Partido Demócrata, donde finalmente surge una candidatura como Bernie Sanders, pero nunca han gobernado. Y en Europa, por otro lado, la izquierda socialdemócrata más bien venía en un ostensible declive en cuanto a resultados electorales. En América Latina esta derecha surge en un contexto de auge inédito de la izquierda en América Latina. Había una mayoría hacia inicios de siglo de gobiernos de izquierda, o al menos autodenominados así, en Sudamérica,
surgen gobiernos de izquierda también en Centroamérica. Y claro, entonces esto explica el componente anticomunista, que es mucho más fuerte, más propio de la Guerra Fría, pero que en América Latina todavía tiene alguna vigencia, con la tingencia de que estos grupos no distinguen muy bien entre comunistas, socialistas y liberales. Y entonces el matrimonio gay, por ejemplo, la propuesta de matrimonio entre personas del mismo sexo, gente como los autores de este libro, creo que se llama el libro negro de la nueva izquierda, la consideran como el nuevo ropaje de la izquierda marxista, digamos, igual que, por ejemplo, el discurso ambientalista. Entonces el verde sería el nuevo rojo, cuando claramente la propuesta de matrimonio entre personas del mismo sexo podría ser un argumento perfectamente liberal. Este anticomunismo se extiende incluso a la crítica de posiciones liberales, y tal vez eso se explique porque en América Latina este tipo de posiciones están muy vinculadas, como en Estados Unidos, a sectores, digamos, evangélicos conservadores que están creciendo en cuanto a la proporción de la población que representan. Un último detalle, también son pragmáticos en temas de política económica. Digamos, Bolsonaro era tan proteccionista como Trump al inicio de su campaña, pero luego cambió sus posiciones en materia de política económica para atraer el apoyo de los empresarios en la segunda vuelta, en tanto la disputaba con una fuerza de izquierda, el Partido de los Trabajadores. Y en el caso de los evangélicos, también son pragmáticos en temas como los de política económica, siempre y cuando no se toque el núcleo fundamental de su ideología, que tiene que ver con temas morales, ¿no? El aborto, o sea, se oponen a su legalización, lo que llaman la ideología de género, que en realidad es el enfoque de género, que no quieren que, por ejemplo, se incorpore en la enseñanza escolar, el matrimonio entre personas del mismo sexo y las adopciones entre parejas del mismo sexo. Esos son los temas en los cuales no están dispuestos a transar. Bien, muchísimas gracias por acompañarnos en Focos, Farid. De nada, hasta luego. Con esto concluimos nuestro segmento Reflejos. Para ver este y otros análisis internacionales, ve a focostv.com. Hoy, en Retratos, continuamos presentando las actividades educativas de Marte, con el apoyo del programa Vamos al Museo. Desde el 2014 se ha apoyado la educación artística, plástica de casi 6.000 niños, niñas y jóvenes de las zonas más vulnerables del país. Con ello, el Marte fortalece su compromiso por la educación cultural de la niñez salvadoreña. Con esto cerramos Focos. Buenas noches. Soy el fundador del programa Vamos al Museo, aquí en el Museo Marte. El programa era creado en el 2014, entonces hace 5 años, y se empezó cuando yo estaba un voluntario al museo. Me siento muy contenta por la visita que nos hace el fundador del programa Vamos al Museo, ya que es un programa que tiene 5 años de funcionar y con mucho éxito. Estaba viendo que hay muchos programas educativos increíbles al museo, pero yo quiero hacer algo como que más niños de las zonas rurales y de las zonas que tienen menos recursos pueden venir al museo. Entonces en 2014 empezó el Vamos al Museo, y en este momento patrocinamos casi 6.000 niños. En esos 5 años, el programa tenía ayuda de mis amigos en Nueva York y Inglaterra, y esto, gracias a esta ayuda, eso es como el programa funciona, y que podemos patrocinamos a estos niños al museo. Gracias a ese programa se le patrocina el transporte a algunas escuelas para que puedan venir,
y el requisito es que sean escuelas que estén en zonas bien vulnerables, que no estén alejadas de la ciudad, y gracias a este programa se ven beneficiados muchos niños. Por el futuro del programa Vamos al Museo, yo creo que hay 3 intervenciones que podemos utilizar como que los niños de este país pueden entender su cultura y su arte nacional. El primero es lo que hacemos antes, que es que invitamos escuelas al museo de conocer el arte, de hacer talleres. El segundo es de fortalecer el arte como parte de la escuela. Queremos dar entrenamiento a los profesores de esas zonas a donde trabajamos. Y la tercera es que queremos ir a las comunidades por dar talleres de artistas nacionales e internacionales. Tú puedes crear su mundo propio y eso es lo que queremos hacer en este programa de Vamos al Museo, que dar a esos niños la oportunidad de pensar en una manera creativa, como que ellos pueden cambiar el mundo en su manera propia. Yo creo que necesitamos buscar más apoyo de afuera, de fundaciones y otros recursos, como que eso sería posible, pero yo soy muy optimista por el futuro.